Hey, ¿qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de la Vaivén. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos oyen. Hoy vamos a conversar de pequeñas exportaciones. Sí, esto es un tema que a muchos caficultores y a muchas personas que quieren entrar en el negocio del café les interesa mucho porque no necesariamente tenemos que ser exportadores de contenedores y de grandes cantidades y necesitar una inversión gigante para volverse exportador de café, sino que ya lo podemos hacer con pequeñas cantidades de café. Y a este tema hay que prestarle muchísima atención, Juanfe, porque la ola de demanda está creciendo cada día más, precisamente de los países consumidores que quieren conectar con el origen y que ven en las pequeñas exportaciones la solución para tener un muy buen café en destino. Y precisamente, Juanfe, por ahí quiero empezar. ¿Cuándo comenzamos a hablar de pequeñas exportaciones? Bueno, en Colombia antes del 2016 no era permitido hacer pequeñas exportaciones, sino que te tenías que registrar como gran exportador de café y tenía muchos requisitos para tener este permiso. Pero a partir del 2016 la Federación Nacional de Cafeteros abrió esta posibilidad para que empresas y personas naturales pudieran tener el registro de exportador y pudieran hacer exportaciones por medio de empresas de mensajería internacional y así poder acercar a muchos más clientes que querían café colombiano para tenerlo en cantidades determinadas y sin la necesidad de pasar por un puerto marítimo, sino ya hacerlo de manera aérea. Lo que no exime también del cumplimiento de estos requisitos que vamos a empezar a conversar, porque a pesar de que son pequeñas exportaciones, pues siguen teniendo las exigencias mínimas que se requiere para que nos convirtamos en exportadores de café. Sí, estos requisitos pues son una serie de elementos que hay que cumplir. El primero es registrarse como exportador con la Federación Nacional de Cafeteros, que es por medio de un formulario, que este trámite se demora más o menos entre un mes y medio y 2 meses y medio para que te den tu número de exportador. También es importante tener las cuentas corporativas con las empresas de mensajería para que no salga muy costoso. También en tu RUT, ya sea de persona natural o empresarial, tener todos los numerales cambiarios y toda la documentación que la DIAN nos va a pedir para exportar este café. También tener muy claro el tema bancario de por dónde se van a canalizar esos recursos que te van a pagar por esa exportación y ahí ya se van cumpliendo como esos requisitos mínimos para volverte un exportador de pequeñas cantidades de café. Juanfe, me recuerdas acá que nosotros siempre le decimos a los estudiantes de exportaciones el curso que pilas con, nos podemos demorar un poquito más al principio haciendo todo el papeleo, pero vale la pena para evitar precisamente incurrir en algún error que pueda traernos multas, que pueda exponer a la empresa a que pague cosas que no debería estar pagando. Y entonces acá es donde yo hago un especial llamado a que no importa que al principio nos demoremos más sacando todos estos papeles, poniendo como todo en regla, pero créanme que luego facilita absolutamente todo, porque desde que inicia la exportación hasta que se cierra con ya el reintegro de divisas, que yo creo que ahí también hay un warning importante que hacer cuando uno se vuelve exportador, pues hay una serie de procesos que requieren que hagamos nosotros un gran esfuerzo al principio para evitar sanciones futuras. Sí, hay que tener todo en orden porque lo que dicen allí es verdad. En el caso de Colombia, la DIAN tiene hasta 5 años para hacer efectivas las multas que pueden ser hasta el 100% del valor de la factura del café exportado. Y esto se da por una mala canalización de esas divisas. Entonces, hay muchos caficultores o empresarios cafeteros que envían el café, les llega a su cliente y su cliente les hace un giro, por ejemplo, sí, un giro internacional, pero no lo canalizan bien por todo el sistema bancario y reciben su dinero feliz, ya exportamos y un año, 2 años, 3 años después llega una multa de la DIAN
porque se hizo una canalización incorrecta y esto se debe evitar a toda costa. Entonces es una herramienta muy buena para llegar a nuevos clientes, pero hay que tener muy buen diseño de cómo estamos como empresa y cómo hacemos ese proceso de exportación. Juanfe, otro tema que hay que tener en cuenta es que dependiendo de qué café vamos a exportar, son las cantidades que se consideran una pequeña cantidad. ¿Cuáles son estas? Bueno, dentro de las pequeñas cantidades está determinado que para exportar café en verde, lo máximo que se puede exportar por guía, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que por cada guía que se vaya a enviar de café verde son máximo 60 kilos. Si es café tostado, máximo pueden ser 50.4 kilos. Y si es café soluble, máximo pueden ser 23 kilos, pero por guía. Pero tú en un día puedes enviar 3, 4, 5 guías si es necesario. Y así no cohibir por la cantidad que vayas a enviar. Y también esta guía debe tener una factura máxima de $5.000. Entonces, si el café que vas a enviar supera ese valor, pues ahí ya vas a tener que hacer otro tipo de exportación porque por este modelo de pequeñas cantidades no se podría hacer. Pero recuerden que esto es por guía y puedes hacer varias guías si es necesario en un día. Por ejemplo, a nuestros clientes en Estados Unidos y Canadá que requieren 100 kilos, 150 kilos, más o menos cada mes, pues nosotros en un día hacemos 2 o 3 guías para que les llegue todo el café al mismo tiempo y poderles prestar un servicio adecuado. Juanfe, y otro tema que quiero también dejar claro es que cada país tiene sus particularidades, porque y hay que tenerlas en cuenta a la hora de exportar, porque a veces creemos que es solamente exportar y ojo, no, yo creo que acá también debemos tener claro que con nuestros clientes si realmente cuentan con los permisos necesarios para ellos allá hacer el tema aduanal y poder recibir el café en algunos países, no es en todos, en algunos el operador logístico actúa también como agente aduanero y hace muchísimo más fáciles los trámites, pero en algunos países exigen documentación diferente que a la hora de exportar deberíamos estar teniendo en cuenta. El país más bacano para exportar es Estados Unidos porque tú lo envías y si tienes todo en orden acá, le llega directamente al cliente y no hay que hacer absolutamente nada, no hay ninguna sorpresa, todo fluye muy bien. Otro país donde se puede exportar relativamente fácil es Canadá, pero acá hay que tener un elemento particular que es un arancel provincial que te van a cobrar, que te cobran a ti como exportador desde que envías el café o si no haces esa salvedad se lo cobran al cliente. Entonces siempre que vayas a costear una exportación de pequeñas cantidades a Canadá, tienes que calcular cuánto es ese arancel y lo ideal es que se lo coticemos dentro de la factura a ese cliente y pagarlo nosotros para que él no tenga problemas allá y que le cobren o le retengan la mercancía en Canadá por no tener en cuenta este arancel. También un país como Chile, que está creciendo el mercado de café tostado en origen en Chile, pues cuando se va a exportar el café hay 2 requisitos fundamentales que se deben tener en cuenta, que es el estudio de ocratoxinas, que lo pide la aduana chilena, y el registro de importador. En Chile, las personas que reciben el café o la empresa que recibe el café debe tener un permiso especial del gobierno para que pueda recibir y liberar la carga en la aduana chilena, que es una carta que él envía a la empresa con la que estemos trabajando. En nuestro caso trabajamos con FedEx. La carta dice que tiene permiso para importar y para liberar esa carga y simplemente sigue su camino. Pero si la empresa o la persona que va a recibir ese café o nuestro cliente no tiene ese permiso, pues se queda atrapada el café en la aduana y ahí ya no podemos hacer absolutamente nada. Y para Europa, en la Unión Europea se pide
un número que se llama el número EORI, que es el registro que tienen las personas o las empresas para hacer trámites aduaneros en toda la Unión Europea. Entonces, si la persona o la empresa que va a recibir el café en Europa no tiene este número de ORI, pues es muy probable que vayamos a tener problemas y el café se vaya a quedar retenido en la aduana. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la particularidad de los países a los cuales exportamos para no tener ningún inconveniente y seguir exportando regularmente nuestro café, ya sea en verde o tostado o liofilizado instantáneo desde el país de origen. Aquí la invitación es a que siempre que vayan a exportar a un país nuevo e incluso a países que ya estén exportando pequeñas cantidades, se den la pasadita y averigüen qué nuevos requerimientos están saliendo, porque después de pandemia, recuerden que igual es un alimento, y después de pandemia recuerdo mucho que empezaron a salir nuevos requerimientos en ciertos países que antes no existían. Entonces, la invitación es esa. No es que no se pueda exportar, no es que, yo creo que de hecho es una línea, un canal muy bonito para conseguir nuevos negocios, pero hay que hacerlo en orden, hay que seguir unos pasos, hay que como hacer ese checklist de lo que se requiere para lograr unas exportaciones que sean fructíferas tanto para el cliente como para nosotros. Bueno, y como lo mencionaba Ana, y todo este paso a paso de cero a volverte un exportador de café es lo que les enseñamos paso a paso en nuestro curso de exportaciones de café. Y Nayi, te quiero preguntar, ya en la parte documental, ya en la práctica, ¿cuáles son esos documentos y cuáles son esos pasos que se deben hacer para hacer una pequeña exportación? Pongamos un país, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué paso a paso debemos seguir a nivel documental para enviar ese café tostado desde origen hasta el cliente en Estados Unidos? Bueno, dependiendo del operador logístico se facilita el tema de incluir la documentación, pero ¿cuáles son los no negociables? La facturación electrónica que esté en dólares, también deben estar el pago de la contribución, debe constar tanto el certificado de repeso como el de la liquidación. También se debe tener en cuenta la carta de, pues de permiso exportador y la carta que también emite la FDA, que se llama el Prior Notice, para que le avisemos que efectivamente va alimento en esa guía particular, dependiendo insisto, del operador logístico que se escoja. Entonces, si van a exportar, tengan en cuenta esos documentos que deben ir incluidos en toda la documentación de esa exportación para que no vayan a tener ningún inconveniente. Nos llaman mucho. Juan, Nayi, tengo el café retenido en la aduana, ¿qué hacemos? Y cuando les empezamos a decir cada uno de los documentos, es muy normal que diga, no envié este y por eso lo tienen retenido. Entonces, ya saben que deben tener todo ese checklist para que la exportación fluya sin problema. Bueno, esperamos que este episodio les ayude a ustedes a elevar sus habilidades y acelerar los resultados en su empresa de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares que están requiriendo esta información si están empezando en el negocio del café o si ya llevan tiempo en él. Bueno, y si tienen algún cliente en cualquier país del mundo y que no necesite un contenedor completo de café, ya saben que lo pueden hacer, porque esa es la idea, que podamos empezar a abrir esos canales y poder exportar directamente desde origen, ya sea café tostado, café verde, café instantáneo. Y bueno, les deseo un feliz día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Chao.